de pintura al óleo. Estoy grabando esta clase, habrán unos pedazos que yo pausaré la clase porque habrá un material que no se puede reproducir en YouTube, porque es un material prohibida su reproducción, así que tendré que pausar en algunos momentos y ustedes sí lo podrán ver acá y después despausar para que siga grabando. Así que nada, bienvenidos nuevamente, muy buena tarde. Hoy tendremos la preproducción, una charla inicial, porque yo creo que Profe, buenas tardes. hola, buenas tardes, Ernesto. Yo creo que tendremos eh, de más o menos unas dos o tres de preproducción, porque siempre es largo el proceso de la selección de todo el concepto, creación de personaje, inspiración, eh, y de ahí ya la preparación, los preámbulos, todo eso para hacer producción para llegar a la producción con todo lo que podamos tener bien calculado lo mayor posible. Es decir, entre más podamos ajustar en la preproducción y que no nos quede nada en la producción que digamos, oh, nos faltó esto o quedamos, bueno, corto en presupuesto o necesitábamos traer esto, bueno, qué sé yo, es necesario tener todo calculado desde la preproducción. Y a partir de estos ejercicios que se convierten en un hábito, la preproducción puede ser muy corta, puede ser simplemente agendar el día, agendar la hora, agendar el lugar, agendar los costos, agendar eh, el concepto, agendar con las personas. Es decir, la preproducción es la agenda antes de ir a la producción. Y uno la puede hacer anotando en una agenda o simplemente comenzar a hacerlo y comenzar a llamar, comenzar a agendar, pero yo lo recomiendo lápiz y papel, aunque ya casi no se usa, casi pocas personas utilizan las agendas, por lo general ya están con su celular y agendan al celular o hacen eh, capturas de audio. Todo eso es una opción. Por mí no hay ningún problema mientras ustedes sepan que hay una metodología de registro de una preproducción, algo así como una pequeña bitácora, una pequeña, sí, una pequeña bitácora de boceto, se puede decir, que es la que nos va a llevar una línea a la producción. ¿De qué se trata esta preproducción? Esta preproducción tendrá sentido para que nosotros generemos no solo calcular cómo se va a desarrollar la producción, sino vamos a sacar también piezas, elementos, materiales didácticos, visuales, con los que nosotros nos vamos a poder apoyar, no solo nosotros, sino también a otras personas que de pronto podamos llegar a adjuntar. Es decir, cuando trabajamos fine art de retrato, en este sentido que vamos a hablar de retrato, a veces es un equipo de trabajo, modelo, iluminación, maquillaje, vestuario, todo eso para tener un lenguaje eh, acorde, un lenguaje unitario entre todos, poderse comunicar en el lenguaje técnico, pues es necesario sacar unas piezas. Esas piezas se elaboran durante la preproducción y de esa manera, con esas piezas podemos comunicarnos de mejor manera con el modelo, con el maquillador, con el de vestuario, con todo el equipo de trabajos, con esas piezas que vamos a elaborar en la preproducción, va a ser súper fácil podernos comunicar, poder expresar qué es lo que queremos. Si no desarrollamos ese tipo de ejercicios va a ser un poco más difícil, obvio. Podemos comunicarnos, es decir, puede ser tan fácil como coger un disfraz para 31 de octubre, salir a un paisaje, salir a un entorno, buscar un entorno natural, tomar las capturas y después ir a la postproducción. Así de sencillo puede ser, pero ese ejercicio no sería un ejercicio de fine art con todo el proceso que se exige el fine art. Ese simplemente sería un ejercicio fotográfico de sí porque sí. De hecho, no tendría ni siquiera un concepto, simplemente un recurso, los recursos y después ejercitar técnicamente, que también es una forma de entender o eh, explorar el ejercicio fotográfico, pero de eso no se trata. En este caso, que ya estamos en nivel medio uno, no se trata de hacer solo ejercicios por ejercicio, se trata de entender los procesos de cada línea fotográfica. En este caso, el fine art.
Así que bienvenidos. Vamos a charlar un poco sobre el Fine Art antes de comenzar a hablar de la preproducción. Hablemos del Fine Art como tal en general. Voy a compartir con ustedes un video sobre el Fine Art y el concepto del Fine Art. Pero antes de escuchar ese concepto del Fine Art, de este material que les voy a compartir, quiero comentarles que vamos a hacer Fine Art de retrato, porque hay Fine Art de paisaje, hay Fine Art de producto, es decir, Fine Art es una técnica en cuanto al proceso de la preproducción, producción, postproducción y revelado, es decir, impreso, porque hasta el papel, existe un papel que se llama Fine Art. Entonces, todo eso lo vamos a empezar a desglosar poco a poco, pero en un principio vamos a hablarlo sobre retrato y lo vamos a enfocar a sobre retrato. Y para ello vamos a hablar mucho sobre la evocación, es decir, el retrato Fine Art, la finalidad del retrato Fine Art, la intención de comunicación del retrato Fine Art, en la magia que está el retrato Fine Art, es en la evocación. Eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de exponer nuestros ejercicios o nuestra propuesta visual. Me refiero, es decir, ¿qué nos evoca a nosotros algo? Todo puede ser evocación, porque todo lo que ha pasado nos evoca, pero hay elementos, hay ciertas partes de nuestra vida que son más evocadoras que simplemente el hecho del ayer, de lo que sucedió ayer. No, hay cosas más evocadoras, como nuestra infancia es evocadora, y en nuestra infancia, tal vez en nuestra época, muchos de los que estamos aquí vivimos una época análoga. Ese tiempo análogo se puede decir que es un tiempo evocador, porque en estos tiempos ya no lo vivimos. Las personas que están naciendo en esta generación nacen con la tecnología y no tendrán esa evocación de lo análogo, ese romanticismo hacia la parte cálida de hacerlo con las manos, de hacerlo totalmente análogo. Esa es la magia de nuestra generación a la evocación de ese tiempo análogo. Eso es un ejemplo del que puedo dar, pero puede ser infinidad de evocaciones. Por eso, entre más tengamos pues, inspiraciones de evocación, pues genial. Por eso también la fotografía de retrato fine art tiende mucho como a ser muy vintage, es decir, muy retro, en vestuarios, en escenografías, en el acabado visual, que es un poco lavado, es un poco bajo contraste, es un poco bajo intensidad de colores, un cierto tipo de fine art, obvio, ¿no? No todo, pero sí es como en esa línea la mayoría que se encierra sobre esos estándares visuales. Habrá otro fine art, todo lo contrario, que es más fantástico, que es más propositivo al concepto artístico visual y no tiene nada que ver con lo pictórico o lo evocador, sino más bien a lo que queremos proyectar hacia un futuro, y puede ser algo más futurista y que el acabado sea fine art, claro que sí. Entonces habrán algunas características que generen que eso se convierta en un formato fine art. Entonces, lo primero que nos genera el fine art es evocación. Habrá otras connotaciones que las veremos enseguida. Como por ejemplo que el fine art, como su nombre lo dice, es un arte fino o trata de aproximarse a las obras de arte. Las obras de arte pictóricas, que son el arte como tal reconocido a nivel mundial. Entonces, estas obras de arte que son reconocidas a nivel mundial, que son pinturas al óleo, esculturas, tienen una particularidad, la particularidad de ser únicas, de que solo es una obra de arte, que solo es una pintura. Habrán grabados, claro que sí, hay obras de arte que ya son grabados y son serialidades, y ese grabado va con una numeración y de una de 100 o 20 de 2000, qué sé yo. Viene con su numeración cuando son grabados.
Pero por lo general, el concepto de obra de arte, como nosotros lo conocemos, es que si compramos una pintura, sea original y sea única, que no la tenga otra persona, porque si la tiene otra persona ya no sería original. Y de eso habrá mucho, es decir, viene la litografía con los afiches y la reproducción en serie, y eso viene también ahí la fotografía, porque la fotografía, una vez que tú tienes el negativo, o en este caso lo tenemos en digital, lo podemos imprimir cantidad de veces. Y asimismo, en la producción, si es tan fácil de hacerlo, lo podemos hacer como sacar series y series y series de un solo producto. Cuando sacamos series y series de un solo producto, se pierde la magia o pierde la calidad de fine art. Se baja el estándar de fine art. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un elemento artístico de reproducción serial. Y entonces, si la persona lo adquiere, pues no va a pagar lo mismo que es pagar por una obra de arte única. Entonces, la fotografía fine art tiene que también tener ese sentido de que es único, que no lo va a encontrar en otra parte. Esa fotografía, esa pintura, ese grabado, esa obra de arte no la va a encontrar en otra parte, no la va a poder emular, no la va a poder serializar. Fue un acto, una preproducción, producción y postproducción calculado en ese tiempo justo para esa obra. Nosotros podemos replicar otras obras, otras fotografías y tal vez nos aproximemos, pero tanto el fine art no tiene esa intención de serialidad. En cambio, la de producto tiene la intención de replicar una y otra vez la fotografía. Porque si va para menú, si es gastronómica, eso se va a imprimir en catálogos, mejor dicho, en vallas, en publicidad de calle, pero el fine art no, porque una persona va a pagar simplemente por esa obra, por esa exclusividad y no la va a querer compartir con otra persona. De hecho, el cliente, si es un cliente ya que nosotros se acerca hacia nosotros, pues va a querer que solo sea para ella su proyecto. En el caso que iniciamos los proyectos ya personales, como en este sentido el fine art, es importante comenzar a definir los proyectos personales fuera de los proyectos si tenemos un trabajo de fotografía como fotógrafos. Porque el trabajo de fotógrafo tal vez nos exige pues trabajar por la parte visual y entregar el producto. Pero los proyectos personales, como el proyecto de fine art, proyecto de fotoreportaje, qué sé yo, proyectos que uno se encamine y diga, voy a hacer este proyecto fotográfico. Más adelante veremos, obvio, claro que sí, creación de proyecto fotográfico y veremos otros referentes de proyectos fotográficos interesantes. Pero en este caso hablemos de que este proyecto fotográfico lo vamos a denominar proyecto fotográfico Fine Art y lo podemos denominar como un proyecto fotográfico personal por el momento que lo podemos apropiar, pero puede ser después, más adelante, para ustedes otro proyecto personal. Pero yo quiero que esta metodología la repliquen para los otros proyectos personales que ustedes empiecen a enrutar. Así que, nada, bienvenidos nuevamente y veo que por aquí ya estamos 9 participantes, estábamos hablando ya al preámbulo, porque hoy voy a compartir un material que no lo voy a poder grabar, así que voy a poner una pausa a la grabación. Perfecto, muchas gracias por confirmarme. Listo, como vimos, el concepto está claro, ¿verdad? Pero hay cositas que quedaron ahí que dijeron claramente que todo va enfocado a un propósito, todo va enfocado a un propósito, a esa obra artística, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, todo va enfocado a ese propósito. Pareciera que toda la fotografía tuviera el mismo trabajo, ¿no? ¿Verdad? Y si yo voy a hacer fotografía de producto gastronómico, pues todo va bajo ese propósito, hacia la fotografía de producto gastronómico. Entonces la iluminación va bajo eso. No, porque en la fotografía gastronómica hay unos esquemas de iluminación, como lo hemos visto, estándares dentro de la fotografía gastronómica. Hay un ángulo estándar dentro de la fotografía gastronómica. En cambio acá, en el fine art, cada obra es particular, cada creación es única y cada creación al ser única
tendrá que haber un esquema único de respuesta, tanto de iluminación, de vestuario, de maquillaje, de espacio, entorno, selección del ambiente. En este caso, nosotros vamos a hacer 2 ejercicios, si se nos permite el tiempo, claro está. Como todavía no se nos ha programado la presencialidad, lo vamos a hacer en locación cerrada y en locación abierta, ¿ok? Cuando es locación cerrada, tenemos mayor control de todo lo que podemos manejar, es decir, iluminación, fondo, contexto, vestuario, todo lo tenemos controlado. Está en nuestras manos poderlo manejar y controlar. Y hicimos un ejercicio, recuerden, a una sola luz en casa, un retrato en casa a una sola luz, cambiamos el fondo, recuerden, cambiamos el fondo de color por Photoshop. Eso ya es un avance para poder hacer este ejercicio. Pero obvio, vuelvo y repito, no ese esquema de iluminación será adecuado a todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque cada persona tendrá una inspiración diferente y esa inspiración tendrá una respuesta única para esa ejecución de ese ejercicio. Entonces, la idea en estos momentos es comenzar a tener como la inspiración de lo que vamos a desarrollar. Como ya esto, parte histórica del Fine Art, es como algo conceptual, algo teórico, no es tan, no vamos es decir, vamos a la cocina, vamos a la masa, manos a la masa y vamos a cocinar de una vez. Entonces, vamos a jugar a la creación de los personajes, a la creación del concepto, vamos a crear todo un ambiente evocador, vamos a comenzar a inventarnos un imaginario y en ese imaginario a crear un personaje o unos personajes que nos puedan funcionar en la fotografía fine art, que tendrá que ser evocadora. Cada uno de ustedes tendrá un concepto diferente y para eso hay unos ejercicios, claro que sí. Vuelvo y repito, lápiz y papel es importante, lápiz y papel es importantísimo. De aquí en adelante todo esto de anotar es importante, importante. De aquí en adelante todo vamos a anotarlo. Composición, selección de elementos, selección de locación y mensaje. En la composición, como lo habla aquí, la composición es todo, no solo son la selección de los elementos de vestuario, locaciones, ¿no? Va más allá, es la selección de iluminación, la hora del día, si es en hora en locación exterior, todo eso tendrá que ver con la composición, es decir, parece que la composición solo fuera lo que está ahí dentro en la fotografía, lo que se ve, y lo que se ve pensamos que solo es lo que se ve en forma y no lo que se percibe, porque lo que se ve no solo se ve, sino se percibe, porque el color se ve y se percibe, se siente, el color se siente. La temperatura, por ejemplo, cálido y frío, eso se ve y se siente y eso es parte de la composición. Entonces, la composición tendrá que ser única y referida para cada proyecto. La inspiración es efímera y fugaz. Y al ser tan efímera y tan fugaz, puede ser inmediata, tenemos que tener en ese momento lápiz y papel y empezar a notar de qué se trata nuestra inspiración. Profe, no sé cómo inspirarme. La verdad, yo vengo sin ideas, no tengo ideas, vengo nulo, 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 nulo. No tengo ni siquiera ideas. Entonces, ¿qué hemos dicho para tener inspiración? Recuerden, ¿qué hemos dicho constantemente para tener inspiración cuando tenemos bloqueo o cuando no sabemos de qué se trata el ejercicio fotográfico? Recuerden, alguien me recuerda en el chat, hemos dicho siempre un ejercicio clavecísimo, clavecísimo. A ver si alguien me Mirar dice. referentes o ejemplos de otras fotos. Perfecto. ¿Quién me habló? Perdóname. Rosana. Rosana, perfecto. Lo primero que uno tiene que hacer si está bloqueado es buscar referentes del tema que estamos hablando. Referentes, empaparse, alimentar el cerebro, porque si no tenemos alimentado el cerebro, pues difícilmente él nos va a dar algo. Difícilmente, se los aseguro. Ustedes entre más alimenten visualmente y no solo verlo por verlo, sino verlo y analizarlo, darse un segundo. Recuerden que las fotografías de aquí en adelante, ellas nos exigirán un tiempo de análisis. No las vamos a ver simplemente por ver. Nos vamos a dar unos 5 minutos, unos 2 minutos, nos vamos a dar un tiempo para observar una foto.
porque la foto es eso, la foto es contemplación, nos invita a contemplarla cada espacio del rectángulo y que lo podemos sentir. Entonces, en ese caso, cuando observemos los referentes, no solo observemos por encima a ojo de ave rapidísima, no. Quedémonos un tiempo en ellas. Por eso, cuando busquen referentes, entren referentes con respecto a lo que a ustedes les guste. ¿Y qué les gusta a ustedes? Sus estados emocionales puede ser una parte importante para jugar con la inspiración. Sus estados que marcaron su vida puede ser una parte importante para cerrar ese círculo y hacer una catarsis de algo que nos quedó cerrado, que no quedó cerrado en nuestras vidas. Un ejemplo, en mi niñez, qué sé yo, tuve el trauma de que me caí, tuve esta cicatriz en mi cara, y me gustaría como sacar esa memoria y cerrar ese ciclo que de niño no lo pude cerrar y cerrarlo ahora con una obra de arte, algo así, ¿sí? Y entonces me pongo a inspirarme sobre lo que sentí en el momento que me caí sobre la lata con la que me lastimé. Entonces hay dolor. ¿Y cómo me sentía yo de niño? Sentía temor, sentía dolor. ¿Y qué tipo de niño era? ¿Era introvertido? ¿Era extrovertido? ¿Porque me caí? ¿Por explorador? ¿Porque estaba jugando? Todo eso me va a servir a mí para poderme inspirar en un personaje que empiezo a crear desde mis traumas, desde mis pasados, desde mis ciclos, desde mis cierres, desde emocionales. Ese es un ejemplo, pero puede haber muchos más. Que, por ejemplo, hay una película que a mí me marcó, que Farinelli, que miré Farinelli Castrati, el cantante, y que me encantó esa película, la historia del cantante, de los hermanos, la historia de cómo había forzar a esa persona para tener ese tono de voz, y me gustaría inspirarme en él y ver qué personaje era él y empezarlo a describir a ese personaje para, a partir de ese personaje, crear otro personaje, empezar a crear otro imaginario, pero que salió de ahí, salió de Farinelli, y me inspiré en él y me voy a ir a la temporalidad de ellos, precisamente para evocarme. Entonces, referentes es súper clave. Entonces, los referentes pueden ser filmográficos, videográficos, fotográficos, literarios. Hay infinidad de referentes de donde nosotros nos podemos inspirar. Lo que nosotros sintamos en nuestro corazón, que nos evoca, porque nosotros tenemos hasta evocaciones en los aromas, que olí una fragancia y eso me evocó un paisaje, o ni siquiera un paisaje, sino un corredor. A mí a veces me sucede eso. Tengo un aroma y me evoca un corredor de un momento, de fragmento de mi vida. Y es muy extraño. Entonces ese corredor hasta lo tengo en mi imaginario. Y si tuviera la virtuosidad de pintarlo al óleo, lo pintaría inmediatamente porque lo tengo muy claro en mi cara, en mi imaginario, perdón. Pero en ese momento lo que yo necesito es bajarlo a lápiz y papel. Las ideas que se me vienen es importante. Es como cuando uno se despierte de un sueño. Cuando uno se despierta de un sueño y se le viene el sueño que tuvo, por lo general, si uno no lo escribe, a los 5 minutos uno ya se olvida lo que soñó. Por eso el ejercicio para recordar los sueños es tener lápiz y papel al lado. Y que cuando uno se despierte de sopetón y tenga la memoria muy fresca, anotar lo que más pueda recordar. Igual uno no recuerda, siempre lo va a distorsionar, porque el recuerdo es solo de sensaciones, se aproxima. La evocación es aproximar. El sueño es otra parte de nuestra inspiración, es otra fuente de inspiración. Entonces tenemos las películas, claro que sí, las series. Quedé bloqueado, no me surge nada. Dejemos de hacer las cosas, dejemos de producir y dediquémonos a hacer otra actividad. Y en esa otra actividad nos hará sentir, nos hará refrescar, porque tal vez si estamos
demasiado encerrados. Por ejemplo, yo aquí permanezco a veces, nosotros en este momento en pandemia permanecemos casi, si no hemos salido de casa y tenemos aún el trabajo virtual, permanecemos más de 20 horas en casa, ¿sí? Entonces, es complejo ese agobio y empezar a salir de ese agobio para refrescar la inspiración es importante. Pero más allá, tenemos en casa la televisión, es decir, el cine en casa, porque hoy la televisión ya se convirtió en el Internet. Recuerden que la televisión ya ni siquiera se ve. Me refiero a la televisión que nosotros programamos en casa. Las fuentes de películas, Amazon Prime, Netflix, hay una cantidad infinita de fuentes de filmográficas, de series y de películas. Importante siempre estar nutriéndose de lo que está saliendo y actualizándose, porque si ustedes observan cómo ha cambiado la fluidez de la cinematografía, es increíble. Creo que me quedan 4 minutos. Recuerden que ingresamos a la misma. Entonces, la cinematografía, una fuente importante de inspiración. Les decía, hace mucho tiempo, cuando iniciaba el cine mudo, el ritmo, la fluidez, la cadencia que tenía la película era demasiado densa. Y si ustedes observan las películas de los 70, de los 60, son demasiado densas. Hay planos que duran 1 minuto, 2 minutos en una sola toma. Y eso en ese tiempo nosotros no lo sentíamos, parecía normal, porque siempre se va actualizando los procesos de cómo nosotros interpretamos y cómo nos muestran los conceptos audiovisuales. Entonces, en ese tiempo se manejaba un ritmo muy lento, muy denso. Si nosotros por eso vemos una película de antes, se la presentamos a una persona de ahora, va a decir, se duerme, se van a decir, uff, qué pereza esa película. ¿Pero por qué? Porque no le interesa, porque el ritmo de los planos dura mucho tiempo uno con otro. De hecho, los planos, si ustedes suelen observar, antes habían planos cerrados, bastantes, en las películas de misterio, de terror, del oeste, todas esas películas tenían planos cerrados a los ojos, a la boca, a los oídos, es decir, a los sentidos. Cuando hablaba a la boca, un primer plano, es decir, un plano detalle, perdón. Un plano detalle a los ojos, un plano detalle a las orejas. Habían muchos planos cerrados en ese tiempo. Hoy no. Hoy los planos a veces son muy rápidos, 3 segundos, 2 segundos, 4 segundos y se fue al otro. La información visual se ha convertido en una información inmediata, casi que entre más te puedan botar información en cuestiones de segundo, pues para los cineastas o los que producen productos audiovisuales, pues mucho más, porque el cerebro pues, está así, pidiendo más y más, es insaciable. Es él el insaciable también, el cerebro siempre está exigiendo mucho más. Entonces vemos que ha cambiado la forma en cómo se representa audiovisualmente. Entonces tenemos que empaparnos, nutrirnos, actualizarnos, enriquecernos para podernos inspirar. Y tal vez sea una película no del pasado, sea una película actual, futurista, pero que nos evoque, que nos inspire, que nos transmita y que nos haga pensar en algo en nuestros imaginarios. Por eso esto quiero que lo interioricemos, quiero que lo que hablaba hace un momento, que se convierta también como en cerrar ciclos, como hacer catarsis. Porque tal vez ahí está la parte emocional más fuerte, ¿no? Lo más visceral, lo que lo tenemos arraigado. Entonces, si tenemos algo que queremos cerrar, porque a veces no serían ni siquiera cosas negativas, pueden ser cosas positivas que queremos que se cierren y que sigan ese círculo totalmente expandiéndose y proyectándose como ondas y que no se quede ahí, sino que se expanda. Entonces, podemos hacer lo que todo recuerdo que nos haya marcado en nuestra vida puede ser parte de inspiración. Por ejemplo, las cometas son inspiradoras. Los juegos de calle, los juegos de nuestra época, el trompo, el cuspe, todos estos juegos que habían en los barrios,
son inspiradores. Eh, la máquina de coser, por ejemplo, en el reto de antigüedades, hay muchos elementos evocadores, los teléfonos antiguos, muchos elementos que nos evocan a un momento y después de evocarnos algo, ya tenemos que empezar a generar un personaje, a generar una historia, a generar ya un imaginario más completo, no solo en la inspiración, en decir, me dio esta idea, puedo hacer esto otro. No, vamos ya a comenzarlo a redefinir, a sectorizar, ya canalizar. Eso es la segunda parte que vamos a hacer. Por eso decía, esto se nos va a ir, creo que para otra clase más, porque tenemos que hacer un mood board y la creación del personaje y bueno, eso lo haremos en la próxima semana, pero en la próxima clase, en la próxima sesión, lo que haremos es enrutar algunos ejercicios